Buenos días compañeros, mi nombre es Hugo Rojas, médico colombiano. Vamos a hablar sobre la limitación terapéutica, parte 2. Ya habíamos hablado de los principios fundamentales de la limitación terapéutica desde el punto de vista de los aspectos jurídicos. Entonces imagínense, ya habíamos expuesto dos casos. Entonces, el primer ejemplo había sido de que un paciente joven de 45 años con una neumonía grave en cuidados intensivos con un trastorno severo de la oxigenación hace una falla renal aguda y requiere hemodiálisis. El grupo de nefrología refiere que no se le hace diálisis. Entonces el paciente evoluciona en forma desfavorable y fallece. El otro caso era que el paciente tiene un mal pronóstico, sin antecedentes previos, 45 años, se le suspende la nutrición parenteral y posteriormente fallece. La familia, no está de acuerdo con el manejo, presenta una demanda de tipo penal. Entonces la pregunta es, bueno, digamos que cuál sería el abordaje de la familia. Acuérdense que pide la epicrisis y en un caso ellos podrían referir que se murió porque no le hicieron diálisis, o la otra es que el paciente falleció porque no le dieron nutrición. Imagínense esto en una portada de un periódico. Emilce, la esposa de un paciente de 45 años, fallece en el hospital porque no le quisieron realizar diálisis e ingresó por una neumonía. Entonces ya empieza a haber un problema de interés público y de salud pública a nivel nacional. En Colombia la justicia es muy emocional. Entonces acuérdense que la parte jurídica en Colombia usted tiene que convencer al juez. El juez es el que toma la decisión. No es como en América del Norte que usted tiene que establecer tiene que convencer a un jurado. Usted no tiene que convencer aquí en Colombia a un jurado, tiene que convencer al juez. Y las personas son sentimentalistas. Aunque es diferente el sentimiento del juez con el respecto de la población. Porque imagínese este caso, si usted se lo expone a la población, ¿qué va a decir? Todos quedan aterrados. ¿Cómo así que le dejaron morir porque no le hicieron diálisis? O que le suspendieron la nutrición. Créame que el sensacionalismo va a ser complejo. Por eso tiene que ir ante un juez. Pero el juez también es emotivo, como en los casos que habíamos puesto de casos difíciles de la jurisprudencia. Entonces, vamos con el caso. Que aparecieran, por ejemplo, en los medios audiovisuales, en un noticiero, por ejemplo. Imagínense a quienes uno pondría a hacerle preguntas al gerente de la clínica o a los especialistas. O vamos más allá, a una audiencia judicial. Imagínense en la audiencia judicial el abogado demandante haciendo esta pregunta. Puede ser al gerente o a los especialistas, imagínense. El paciente responda sí o no. El paciente hizo una falla renal aguda. Imagínense. Y la otra pregunta, solo necesita dos preguntas para este caso. La segunda pregunta, el paciente se le realizó, responda sí o no, el paciente se le realizó diálisis. Punto. Esas son las dos preguntas que haría el abogado demandante. Ahora mi pregunta para los abogados. ¿Cómo asesorarían por este tipo de preguntas? ¿Cómo harían la asesoría para contestar esta pregunta en una audiencia judicial? ¿Cuál sería la forma de responder? Es una pregunta para los abogados. Entonces, la probabilidad de perder el caso es extremadamente alta. Entonces, vamos a seguir con la limitación terapéutica para evaluar cómo la podemos manejar en Colombia. Bueno, entonces sabemos que la limitación terapéutica, la pregunta, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Ya habíamos dado los criterios para hacerla. Entonces la pregunta es, un paciente llega a urgencias y está en paro. ¿Usted lo reanima? Pues es una urgencia vital, usted lo reanima. Lo está reanimando, lo intuba, le inicia reanimación. ¿En qué momentos puede suspender la reanimación? Pues usted la sigue siempre si es una urgencia vital, es de acción inmediata. Después le aparece la familia de que el paciente había referido
con la voluntad anticipada, que no quería que lo reanimaran, intubaran, todo el cuento, pues bueno, si el paciente ya está intubado, usted lo deja intubado, no es que le vaya a quitar todo. O sea, si no conocía esa parte familiar o antes del antecedente familiar, pues usted ya lo deja intubado. No es que, ay, no, el paciente no quería que lo intubaran, ya está intubado, entonces quítele todo. O sea, no, si ya está intubado, pues ya déjelo intubado. Y hay otros tipos de limitación terapéutica. Es lo mismo que llegar a los que no quieren donar sangre y entonces llega a urgencia, requiere sangre, pues uno se la pone porque uno desconoce los antecedentes, a menos de que llegara o tuviera en la billetera algo que refiriera que no acepta que le donen sangre o no quiera que lo reanimen. O sea, en circunstancias especiales, si llega a urgencias, si se considera una urgencia vital, es atendido y se le hace lo que se tiene que hacer, independientemente de que tuviera una voluntad anticipada, pero si uno no la conoce, pues uno no puede asumir o hacer esa presunción hasta que llegue la familia. Pero si llega la familia, pues si refiere que no acepta transfusiones de sangre, pues no se le realizan transfusiones de sangre. Uno le explica los riesgos, debe quedar la constancia en la historia clínica, porque paso la historia clínica. Usted tiene, el médico tiene que ser feliz como la perdiz, tiene que ser un escritor como Gabriel García Márquez, tiene que florecer su espíritu de poeta, porque todo tiene que quedar en la historia clínica, absolutamente todo, con prosa, con poesía. Así como los abogados tienen que saber hablar, orar, tienen que ser expertos en la oratoria, los médicos tienen que ser expertos escribiendo. Y todo tiene que quedar en una constancia en la historia clínica. Entonces el paciente, independientemente de que tuviera su voluntad anticipada, si el paciente ya se intubó, pues uno lo pasa a la unidad de cuidados intensivos. Tampoco lo va a dejar que fallezca en urgencias. Se pasa a la unidad de cuidados intensivos y se evalúa el caso. Como le digo, toca evaluar el caso. El que lleva la batuta en cuidados intensivos es el intensivista. ¿Y para qué sirve la coordinación de cuidados intensivos? Pues es el lineamiento, él es el que tiene el lineamiento del manejo de los pacientes de cuidado intensivo, y si hay una unidad de cuidados intensivos quiere decir que es un nivel mayor de complejidad. Eso quiere decir que también hay grupo jurídico, o sea, hay muchos grupos, está el grupo de bioética y todo esto, como es algo frecuente, se tiene que saber qué hacer o qué no. Porque acuérdense que los lineamientos, por ejemplo, en cuidado intensivo, hay unos niveles que se establecen quién ingresa a cuidados intensivos o no. Entonces, paciente terminal no ingresa a cuidados intensivos, pero eso toca analizarlo bien, porque una paciente con un cáncer de seno, un paciente con un cáncer de próstata con metástasis a cerebro, pero el paciente come, camina, canta, baila y salta. La pregunta es, ¿usted no lo va a ingresar a cuidados intensivos? Aunque así diga el flujograma de que el paciente con un cáncer estadio 4 no va para cuidados intensivos y que toca priorizar el manejo. Esto lo dice la parte médica, pero desde el punto de vista jurídico no concuerda esa realidad. Una cosa es lo que dice el médico y la otra es lo que dice la ley, y la responsabilidad jurídica cambia porque se evalúa a la persona independientemente, a menos de que haya una calamidad pública o algo exótico, pero el resto la responsabilidad jurídica es relativa. Oiga, se viene relativa de acuerdo a las circunstancias, independientemente del flujograma de la institución. Y si hubiera un error en el flujograma de la institución, se equivaldría a una negligencia administrativa y ya por eso ya y una pérdida de la calidad y de la oportunidad en la atención médica, ya van perdiendo el caso por ese lado. Entonces, la pregunta es, ¿el paciente llega entubado? Pues usted sigue la ventilación. Como le digo, independientemente de que se determinara una limitación terapéutica, usted no tiene la potestad de decir, bueno, vamos a hacer limitación terapéutica con este paciente, le apagamos el ventilador. Eso no se puede hacer. La única indicación para retirar una ventilación mecánica es cuando se diagnostica muerte cerebral. Esa es la única indicación de que usted le quita el tubo o le apaga el ventilador. Es la única indicación jurídica que lo puede hacer, a menos de que lo vaya a extubar. Pero tampoco es que voy a hacer un protocolo para extubarlo y después no lo
intubo se hace de falla respiratoria, eso tampoco se puede hacer. Jurídicamente hablando, la única forma en que usted puede retirar un ventilador o suspenderle la ventilación mecánica o apagársela es cuando tiene el diagnóstico de muerte cerebral. Y ese es otro paseo que es largo de exponer. Entonces vamos, el paciente está bien, ingresa, el paciente pues ingresa, se le trata de hacer en una forma rápida, terapéutica, de tratar de salvar los órganos y de salvarle la vida al paciente. Si hiciera una falla renal, la pregunta, ¿merita diálisis? Pues usted se la puede iniciar. La pregunta es si se quita o no se quita, eso depende de la parte cultural. Una cosa es Occidente y la otra cosa es el Oriente. El pensamiento y la cultura es diferente. Por ejemplo, en Asia y en Japón, lo que se quita, lo que se pone, no se puede quitar. En la parte occidental puede ser diferente, pero acuérdense que en Colombia somos extremadamente conservadores. Entonces, que yo tuviera el paciente una terapia dialítica y yo digo, no, este paciente, el pronóstico ya es malo, suspendamos el manejo, igual que la nutrición. Es muy complejo tomar esa conducta. Acuérdense que se pueden quitar los soportes vitales, los básicos son permanentes y la nutrición es catalogada como básica más que un soporte vital en Colombia. Tiene que estar muy bien definido. Y jurisprudencialmente también. O sea, toca buscar la parte jurídica de ese evento para que no tenga problemas. Entonces, bueno, vamos. El paciente está intubado. La familia refiere, bueno, que esta limitación terapéutica que ellos quieren es una limitación terapéutica, porque uno le dice, bueno, no le puedo quitar el ventilador, pero hay otros tipos de limitación terapéutica. ¿Qué otras limitaciones terapéuticas usted le puede decir? Bueno, en caso de que haga falla renal o de otros órganos, entonces si hace una falla renal, pues no se le inicia diálisis. También, en caso de que requiera sangre, pues no se le transfunde sangre y si hace paro, pues no se reanima. O sea, se le pueden ir ofreciendo a la familia alternativas y hay que evaluar a quiénes son los que van a determinar este evento, que son la primera o segunda generación, porque no falta el que llegue Pepito Pérez de la China a decir todo lo contrario. En este caso acuérdense que ya habría un consentimiento informado de la familia, entonces el término ya no sería una limitación terapéutica, sino que equivaldría más a una eutanasia pasiva, aunque estén dentro del mismo género. Prácticamente es un consentimiento para que no lo demanden y no hubiera una responsabilidad penal. A eso equivale. Entonces sigamos. Pero la idea es que sea consentida. Acuérdese que el grupo multidisciplinario, el intensivista es el que lleva la batuta porque es el que da la información. Pero debe haber un acuerdo entre las partes, una conciliación con la familia, para evitar problemas jurídicos. Y tiene que estar muy bien establecido la causa, el qué, cómo, cuándo, por qué y por dónde el paciente tiene mal pronóstico. Ahora bien, y si la familia no está de acuerdo, no falta el paciente que tenga 95 y 100 años y la familia sobrevive porque tiene la pensión del abuelito. Dice, no, hágamele todo, que es que y hacen una negación. Fuera de eso hacen una negación, entonces no quieren que el abuelito se muera, así tuviera 20 enfermedades encima. Todo puede pasar en medicina, todo puede pasar. Entonces todos disfrutan de la pensión del abuelito, no quieren que se muera, hágale todo. Mejor dicho, quieren meterle una nevera para que siga vivo por más años. Eso también es muy difícil. Para eso está el grupo multidisciplinario, toca coger con trabajo social, dejar una constancia jurídica de todos los intervinientes de las causas para poder tomar la decisión de la limitación terapéutica. Esto se puede hacer, como le digo, en este caso, que no hay un consentimiento familiar, ahí sí ya entra el comité, ya entra el comité de ética médica y el grupo médico para definir qué tanta sobrevida tiene el paciente. Uno ahí sí en la parte médica determina si tiene calidad o cantidad de vida, pero en este caso sí tiene que ser protocolizado y manejado con el comité de ética médica para poder definir una limitación y tiene que ser muy prudencial por el sentimentalismo jurídico. Entonces él, como le digo, le quita la nutrición parenteral, pues eso toca evaluarlo, porque si el manejo es conservador y es un soporte básico, pues no le quite
no le quite la nutrición. La alimentación tiene que ser demasiado paulatina, coherente, razonal, jurídicamente hablando, para evitar un problema jurídico. O sea, se puede hacer y no es que yo coja no, tiene vasopresores, pum, se los apago y listo, no, eso no se maneja así, o sea, le sigue el manejo médico. La tendencia, como somos tan conservadores, lo que se inicia se continúa. La limitación terapéutica es, por ejemplo, según lo que va, si se va deteriorando, pues si requiere sangre, pues ya no se le va a poner sangre, o si requiere medidas más agresivas, no se le pone, pero para que no haya un golpe familiar severo, pues si le están haciendo diálisis y usted se lo quita de un momento a otro, pues ya le van a echar la culpa del fallecimiento porque no le hizo diálisis. Pues usted se la continúa, sabe que el pronóstico es malo, pero a pesar del manejo el paciente va a fallecer. Lo único es que no le coloca medidas más exóticas o heroicas para que el paciente, en este caso sí podría haber un encarnizamiento terapéutico, porque eso también se ve. No falta el médico que el paciente no tiene futuro, el riesgo de muerte es muy alto y los médicos trabajan y trabajan para que salga adelante sabiendo que no lo va a hacer. Entonces esto ya es un encarnizamiento terapéutico. También tiene que ver con muchas cosas, con el entorno familiar, los días de estancia. O sea, la cosa toca analizarla muy bien con un grupo multidisciplinario para definir si realmente es un encarnizamiento terapéutico, porque todo se ve en la parte clínica. Entonces, como les digo, hay varias formas de limitación terapéutica. Si el paciente llega entubado, pues ya continúa entubado con soporte ventilatorio. Si la familia pide limitación terapéutica, pues la limitación terapéutica no es apagarle el ventilador, es uno, no transfundirle sangre o no hacerle maniobras de reanimación o no hacerle soportes, terapias dialíticas o cosas, o plasmaféresis o cosas por el estilo. Si la familia no está de acuerdo con eso, entonces tiene que ser, ahí sí entra el grupo multidisciplinario, el coordinador de la UCI, el comité de ética médica para definir cuánto tiempo se le va a dar el chance al paciente para que salga adelante. Con criterios establecidos, el APACHE, el SOFA, manejo con trabajo social, con una buena asesoría jurídica para no tener problemas. O sea, la limitación terapéutica se puede hacer para casos especiales, pero lo ideal es que haya un consentimiento con la familia, porque entonces si el paciente lleva un mes o 2 meses en cuidado intensivo con un estado vegetativo, pues la familia toca irla preparando de que el pronóstico va a ser malo o que va a quedar en un estado vegetativo, y eventualmente la idea es que ellos vayan tomando conciencia si se le va a realizar una limitación terapéutica o no, si realmente tiene futuro. Pero independientemente del futuro neurológico, nosotros no somos los que vamos a definir si se le va a quitar o no el manejo médico a un paciente vegetativo. La intención del grupo de cuidado intensivo es tratar de quitarle el soporte ventilatorio y listo, esa es la intención del grupo de soporte ventilatorio, que el paciente puede estar en un estado vegetativo, pero la intención de cuidado intensivo es quitarle el soporte ventilatorio. Ese viene siendo las consideraciones especiales, cosas que se pueden hacer, téngalo en cuenta, no diga que no se lo advirtieron, y vamos a mirar qué se revisa con respecto a la limitación terapéutica. Gracias por su atención.